Buenas tardes, mi nombre es Roberto Ortiz y hoy les voy a hablar sobre algunas de las transformaciones de funciones. En concreto, vamos a hablar sobre reflexiones. En general, tenemos dos tipos de reflexiones del gráfico de una función, ¿sí? El primero es la reflexión con respecto al eje X, que la definimos de la siguiente manera. Si yo tengo mi función f de x, la reflexión con respecto al eje x consiste en multiplicar la función por menos 1, ¿de acuerdo? Entonces simplemente sería menos f de x. Si yo tengo el gráfico de mi función f de x y lo multiplico por menos, este punto, por ejemplo, que está acá, al multiplicarlo por menos, pasa a este mismo punto, pero con signo menos. Similarmente, este punto que está acá, al multiplicarlo por menos, se me refleja hasta este punto. ¿De acuerdo? Entonces, mi primera reflexión, que es la reflexión con respecto al eje X. El segundo tipo de reflexión es con respecto al eje Y. ¿Cómo la definimos? Si yo tengo mi función f de x, la reflexión con respecto al eje Y consiste en reemplazar en mi función x por menos x. Entonces ustedes observan que si yo tengo mi función f de x y la reflejo con respecto al eje Y, este punto que estaba acá x pasa a este punto acá. ¿De acuerdo? Ese es mi segundo tipo de reflexión con respecto al eje Y, simplemente reemplazando x por menos x. Ilustremos esto con un ejemplo. Supongamos que yo tengo mi función 2 más x cuadrado. El gráfico de esa función es esta, es una parábola subida a 2 unidades. Al yo multiplicar esta función por menos, me va a quedar menos que multiplica a 2 más x cuadrado, me quedaría menos 2 menos x cuadrado. Si yo grafico esta función, el gráfico es este. Ustedes observan que cada punto de acá se reflejó con respecto al eje X. Entonces tenemos una reflexión con respecto al eje X. El segundo ejemplo, ahora supongamos que nosotros tenemos mi función f de x igual a x menos 2 todo al cuadrado. Como yo la quiero reflejar con respecto al eje Y, lo que hago es en la función reemplazar x por menos x. Y esto me va a quedar menos x menos 2 todo al cuadrado, que lo puedo escribir como menos 1 al cuadrado por x más 2 todo al cuadrado, y eso es igual a x más 2 todo al cuadrado. Si ustedes observan, el gráfico de mi función inicial es este. Y el gráfico de esta función, que es la reflexión, este punto donde la función valía 0 pasó a este punto. Todo mi gráfico se me reflejó con respecto al eje Y. Ese es mi segundo ejemplo. Como último ejemplo tenemos el siguiente. Si tenemos mi función f de x igual a e a la x, cuyo gráfico mostramos aquí en la figura, este es el gráfico de e a la x. Si este gráfico lo multiplicamos por menos, me queda menos e a la x. El gráfico reflejado con respecto al eje x consiste en multiplicar cada punto de estos por menos, y si hacemos eso para todos los puntos, obtenemos este gráfico, que es menos e a la x, la reflexión con respecto al eje x. Ahora, si lo queremos reflejar con respecto al eje Y, simplemente reemplazamos x por menos x y nos queda e a la menos x. Otra vez, e a la x es este gráfico y e a la menos x es este gráfico. ¿Qué hicimos? Reflejamos cada punto de la gráfica con respecto al eje Y. Y ahí tenemos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.